Antes de empezar con el video te recomiendo que vayas al link en la descripción donde te voy a dejar el link del autor y mi Twitter. Sin más que decir, empecemos con el video. Leyendo. El yokai de la torre y la luna de la caza, capítulo 8, página 9. Habían pasado unos días desde la charla entre las tres diosas vírgenes. Artemisa también había hablado con su madre. Leto estuvo feliz pero le dijo que después de confesarse tendría que presentar a su novio. Artemisa. ¿En serio, mamá? Mirando a su madre. Leto. No puedes culparme, hija, siempre me preocupó por ti. Y saber que encontraste a alguien que te haga feliz me alegra, y es normal querer conocer a quien hace tan feliz a mi pequeña hija, dando una sonrisa maternal. Artemisa simplemente sonrió ante las cariñosas palabras de su madre. Artemisa esperó a la noche, dejando a sus cazadoras en su templo y se fue a la cueva donde vivía Vortex. Thalía. Me pregunto cómo se lo tomarán las cazadoras al enterarse de esa noticia, pensando en sus compañeras cazadoras y cómo éstas reaccionarían al saber que a la diosa a la que sirven se enamoró de un hombre. Artemisa. Vortex, ¿dónde estás? Llamando para poder hablar con él. Hubo silencio sin poder escuchar respuesta alguna. Esto hizo que Artemisa tenga curiosidad. Jason. Tal vez esté dormido. Leo. O trabajando en algo importante y por eso no está prestando atención. Me ha pasado muchas veces recibiendo un asentimiento de su padre. Perky. O simplemente esté paseando. No creo que esté todo el día encerrado en su casa pensando que podría haber ido a comprar comida. Artemisa. Debe estar distraído, mejor lo buscaré, empezando a buscar a Vortex. Busco en la cocina, los cuartos, los baños, el sauna, la biblioteca, busco en toda la cueva pero no encontró a nadie. Hermes. No hay nadie en casa. Apolo. Debe estar paseando o comprando alimentos para poder cocinar. Hermes. Tienes razón con eso, haciendo que Perky frunza el ceño al ver que le daban el crédito de su idea a otro. Artemisa. ¿Dónde podrá estar? Empezando a pensar en qué lugar estaría, ya que Vortex no salía de noche. Rea. Sí, actualmente las calles son muy peligrosas de noche. Y no es muy buena idea salir a altas horas de la noche mirando a los semidioses. Hades. Tienes razón, mamá, no tienes idea de cuántas almas llegan a mi reino por salir a altas horas de la noche recordando el papeleo. Leo. Creo que tu papá está traumado con el papeleo. A Nico en voz baja. Nico. No tienes idea, recordando que unas veces lo vio llorando por la cantidad de papeleo que tenía. Estuvo pensando durante aproximadamente unos 20 minutos hasta que se acordó de algo. Artemisa. Ya sé dónde puede estar desapareciendo del lugar. Artemisa volvió a aparecer en lo que parecía un bosque, sabiendo que este lugar estaba sobre la cueva de Vortex, empezó a caminar hasta llegar a un acantilado y ahí lo encontró. Demeter. Es bueno que viva cerca de un lugar tan lindo. Artemisa. Estar en un bosque como ese es tan relajante, soltando un suspiro de felicidad al recordar los bosques, aún cada vez son menos. Vortex estaba sentado al filo del acantilado, con sus orejas y colas de Okami, mirando el cielo estrellado. Artemisa. Eso es mucho mejor, un lugar tranquilo en el bosque y poder mirar las estrellas sonriendo. Varios estuvieron de acuerdo con esas palabras. Artemisa. Te estuve buscando y no te encontré en tu casa, sentándose a un lado de Vortex. Vortex. Decide salir para poder mirar las estrellas, acostándose en el piso y mirando las estrellas. Afrodita. Una declaración de amor bajo las estrellas. Esto será muy romántico, sonriendo. Piper. Estoy de acuerdo con eso, mamá, dándole toda la razón a su madre. Artemisa. Es una bonita noche también acostándose para mirar mejor las estrellas. Vortex. Sí, lo bueno de este mundo es que hay cosas que en la torre no había: el cielo, la luna, el aire. Apolo. Bueno, ya que la torre era cerrada no es de sorprender que no pudieran ver el cielo o la luna. Pero con el aire es un poco difícil de creer. Atenea. Para ellos el Shinzo es como nuestro aire, con esto en mente deben tener transportes los cuales no causan contaminación, pensando en qué tipo de vehículos podrían ser. Zeus. Transportes que no contaminen el aire. Poseidón. O el agua. Demeter. O la tierra. Hades. Me pregunto qué tipo de vehículos de guerra tendrán frotándose la barbilla. Atenea. Solo piensas en la guerra con una ceja alzada. Hades. Soy el dios de la guerra, es parte de mi trabajo. Además tú eres la diosa de la sabiduría y por eso siempre pasa leyendo. Todos tenemos que cumplir o estar relacionados con nuestros títulos divinos. Todos se sorprendieron por las palabras tan inteligentes de Ares. Hades. Bueno, excepto Dionisio, que es el dios del vino y anda sobrio sin probar gota de vino en años, recibiendo una mala mirada del mencionado. Y lo más importante, tú sonriendo. Leto. Oh, qué lindo. Artemisa se sorprendió por eso pero estaba feliz. Vortex. Jeje, esta noche hay luna llena mirando la luna. Artemisa.
¿Acaso vas a empezar a aullar a la luna riendo por lo gracioso que eso sería? Varios se rieron por eso. Apolo. Hermes, ¿acaso Artemisa acaba de hacer un buen chiste incrédulo? Hermes. Sí, igual que Apolo. Ambos se miraron. Hermes. Es el fin del mundo corriendo por la sala. Varios se rieron por la actitud infantil del par y Artemisa se ofendió por eso. Vortex. Jaja, qué graciosa eres Artemisa. En este mundo hay cosas que en la torre nunca vimos o eran considerados mitos. Artemisa. Consideraban el aire como un mito con una ceja alzada. Vortex. Los 13 guerreros, ellos que nacieron afuera. Ellos fueron los que presentaron estos conceptos, Rachel. Eso sería como los dioses, existen historias sobre ellos pero los humanos normales no los conocen haciendo que los tomen como mitos o cosas que no existen. Los semidioses le dieron la razón, antes de saber su origen pensaban lo mismo y los dioses se ofendieron un poco porque los humanos creen que no existen. La historia continúa abajo. Las armas de la torre fueron creadas a partir de las que ellos llevaron claro, tuvieron que ser modificadas para que pudieran funcionar recordando algunas historias. Clarice. Interesante, entonces los 13 guerreros influenciaron mucho en cómo era la torre. Leo. Yo me pregunto quién fue el genio que modificó las armas de ellos con interés al igual que Hefesto. Artemisa. ¿Por qué? No sabiendo sobre eso. Vortex. Las armas que ellos tenían estaban hechas para funcionar con aire, no con Shinso. Annabeth. Sería como las armas para enfrentar monstruos, tienen que estar hechas de bronce celestial, oro imperial o hierro estigio para poder matarlos, no sirven las que están hechas de materiales comunes, recordando las peleas con los monstruos. El silencio reinó en el lugar, pero siendo un silencio cómodo. Artemisa. Vortex, siempre me he preguntado por ese pequeño dragón de madera que tienes en tu mano, mirando que en la mano derecha de Vortex estaba un pequeño dragón de madera. Grover. Yo también me lo pregunto, estoy seguro de que es un juguete. Vortex lo pensó durante unos minutos hasta que decidió hablar. Vortex. Fue un regalo de mi padre, mirando con cariño y nostalgia la pequeña figura. Tyson. Creí que su padre había muerto antes de que él naciera, con duda en su voz. Tritón. Debió haberlo hecho antes de que naciera. Anfitrite. Los padres en muchos casos compran varias cosas para sus hijos antes de que estos nazcan. Su padre debió haberlo conseguido o hecho él mismo, explicando su teoría. Artemisa. ¿Un regalo de tu padre? Curiosa por eso. Vortex. Bueno, tú sabes que mi padre murió en la guerra de los yokais contra una rama de las 20 ramas de la familia Lopovia. Katie. Rama. Malcolm. Cuando las familias son muy extensas o de clase alta suelen dividirse en ramas o secciones, estos son un grupo de la familia descendientes de alguien. Pueden tener decenas de ramas diferentes, pero pertenecen a una misma familia, explicando un poco a lo que se refería. Perky. Sería como dividirlos por cabañas, como a nosotros serio entender muy bien. Malcolm. De manera más sencilla sí. Artemisa. Rama. Sin entender. Vortex. Las 10 grandes familias se dividían en varias ramas. La familia Lopovia tenía 20 ramas. Travis. Se nota que el líder de esa familia no perdió el tiempo. Una de las más extensas era la de la Serpiente Blanca, teniendo miles de miembros contando a su ejército como el mayor de toda la familia. Bueno, así era hasta que mate al 90% de esa familia y sus soldados. Ares. Quisiera ver esa pelea, debe ser muy sangrienta y feroz. Sonriendo. Reina. Cuando los enfrentó debió ser muy poderoso para acabar con tantos. Perky. O tener un ejército de su lado. Jason. Lo dudo, eso es muy personal. Debió matarlos él mismo. Leo. Pero, ¿por qué solo mató al 90%? Piper. El otro 10% tal vez no tuvieron nada que ver con la muerte de los yokais. Artemisa. Supongo que los de la Serpiente Blanca fueron los que atacaron tu hogar, frunciendo el ceño. Afrodita. Gracias por señalar lo obvio, sonriendo y haciendo enojar a Artemisa. Vortex. Sí, eran unos cientos de esa rama y unos cuantos cientos de rangos, altos rangos, además del gobernante de piso anterior a mí. Clarice. Pero si él era solo uno, ¿cómo acabó con tantos? Dudosa. Ares. Él debió nacer siendo más fuerte que los demás, tal vez al ser un híbrido debió nacer con más poder que los demás yokais, frotándose la barbilla. Apolo. Pero porque no tuvieron hijos híbridos, serían más fuertes. Artemisa. Pero serían una especie de armas, frunciendo el ceño. Aún recuerdo cuando pasé la prueba del guardián, sonriendo. Artemisa. Ahora que lo pienso, porque el guardián de tu piso no detuvo la guerra con duda. Era. Tal vez los guardianes, al igual que nosotros los dioses, deben tener reglas como no interferir en ciertas cosas, viendo que podría ser lo más lógico. Vortex.
No podía intervenir, aunque cuando llegué al piso 105 en mi época de regular, después de hacer el contrato con él para poder usar mi Shinso. Él me ayudó a conseguir más poder alzando su brazo derecho. Esto llamó la atención de todos los presentes. Artemisa. ¿Por qué? Vortex. Nosotros los yokais siempre le respetamos, incluso varios niños hacían dibujos de él y se los daban. Además de que tenías un festival anual que era dedicado en honor a él sonriendo al recordar a uno de sus amigos. Dionisio. Eso, sería como en la antigüedad cuando los humanos hacían festival en nuestro honor. Qué buenos tiempos aquellos. Los demás deidades le dieron la razón, en los tiempos antiguos hacían festivales en su honor. Artemisa. ¿De qué se trataba el festival? Curiosa por saber sobre una costumbre de los yokais. Vortex. El líder de cada uno de los 10 clanes yokai le llevaban ofrendas hechas por sus clanes, estas ofrendas eran comida, tesoros, retratos y celebraban con él, además de que en el pueblo se celebraba todo el día en honor al guardián, podría decirse que celebrábamos su cumpleaños riendo por eso. Estia. Oh, eso es muy lindo de su parte. Rea. A pesar de que no era un yokai lo trataban como a uno de ellos. Zeus. Es una buena forma de demostrar respeto y aprecio hacia el guardián de su piso. Hades. Sería agradable tener un pueblo así recordando que sus hermanos y hermanas han sido más apreciados por humanos. Artemisa. ¿Los guardianes tienen cumpleaños? Mostrando un rostro de confusión. Vortex. No, pero nosotros los yokais lo hacíamos desde aproximadamente 80.000 años antes de que dejara la torre. Connor. Vaya, eso sí que es mucho tiempo. Travis. Y que lo digas, hermano. Incluso le dimos un nombre sonriendo. Perséfone. Los guardianes no tienen nombre. Con cara de duda. Artemisa. ¿Cómo que le dieron un nombre? Vortex. Los guardianes no tienen nombre, excepto algunos como el guardián del primer piso, ese Adón, haciendo una pequeña mueca al nombrarlo. Hefesto. ¿Eadón? Me suena el nombre sin acordarse. Hades. Vortex lo mencionó en el primer capítulo. Atenea. Ahora sabemos que es un guardián. Artemisa. ¿No te llevabas bien con él? Vortex. Maldito conejo del demonio molesto. Tyson. Me pregunto cómo será. En la pantalla se mostró una imagen de Adón. Varios tuvieron escalofríos. Grover. El da miedo. Varios estuvieron de acuerdo. Artemisa. Jeje, ¿qué nombre le pusieron al guardián? Vortex. Deus. Aunque la costumbre del festival se perdió junto con la muerte de mi gente, frunciendo el ceño del enojo. Azel. Eso está muy mal, cruzándose de brazos. Quirón. Es normal, mataron a los yokais, no iban a conservar las costumbres de ellos, frunciendo el ceño, por eso al igual que muchos. Artemisa. Te escuchas más animado que antes, me recuerda la primera vez que hablamos sobre lo que le pasó a los yokais, mostraste diferentes emociones. Vortex. En la torre cuando hablaban del tema, simplemente los ignoraba, pero si molestaban mucho los mataba sin emoción. Apolo. Me lo imagino, los periodistas debieron ser los peores. Artemisa. ¿Por qué lo dices? Apolo. Los periodistas, con tal de tener una buena entrevista, no les importa molestar o sacar temas dolorosos, sin importarles los sentimientos de los demás, sabiendo qué cosas pueden llegar a hacer los periodistas. Artemisa. No dudas en matar. Vortex. Cuando estás subiendo la torre aprendes que solo puedes confiar en ti mismo o en casos muy especiales en pocos seres. Además tuve que matar para poder sobrevivir en las calles, maté varias veces antes de que Yuri me encontrara, mi primera muerte fue cuando tenía 5 años. Tranquilo. Jason. Vaya, eso es malo. Leto. Debió sufrir mucho, tuvo una infancia muy difícil. Tener que matar a una edad tan temprana, triste por eso. Las mujeres estuvieron de acuerdo, los semidioses comprendían un poco la situación. Artemisa se sorprendió por eso, pero comprendió que tuvo que hacerlo para poder sobrevivir. Artemisa. Mencionaste que tu padre hizo ese dragón de madera, ¿sabías cómo era él? Mirando a Vortex. Vortex. Antes de la guerra, el señor Shukaku y la señorita Matatabi me contaban sobre mis padres. Mi padre, el gran Lord Kurama, rey de los Kitsunes. Zeus. Rey. Con una ceja temblorosa. Hades. Cálmate, chispitas. Afrodita. Eso quiero decir que si Artemisa se casa con Vortex, ella se convertía en la reina de los Kitsunes y reina de los Okamis. Esto dejó con dudas a varios. Me pregunto cómo será una boda yokai con interés. Un gran guerrero y líder, tal era su capacidad de liderazgo que todos los kitsunes, incluso otros yokais, seguían sus órdenes sin dudarlo. Él era alguien muy serio, decían que era difícil verlo nervioso. Quirón. Cuando alguien es un buen líder, sus compañeros de equipo lo siguen sin dudar en ninguna decisión. Artemisa. En serio, nunca estuvo nervioso con una ceja alzada. Vortex. De hecho sí estuvo nervioso una vez.
cuando se enteró de que mamá estaba embarazada. Dicen que estaba tan feliz que solo lo habían visto así el día de su boda, pero cuando pasó unos minutos se puso muy nervioso y empezó a preparar todo para cuando yo naciera, a pesar de que mi mamá solo tenía 2 semanas de embarazo. Riendo al recordar esa historia. Leo. Jaja, alguien tan fuerte nervioso por el embarazo de su pareja. Hades. Espera, a que te llegue la hora, quiero ver cómo reaccionas recordando cómo se comportó cuando Perséfone estaba embarazada. Artemisa también rió ante eso. Artemisa. ¿Por qué lo seguían sin dudar a la batalla? Vortex. Bueno, era un gran analista táctico, cuando era el líder de algún escuadrón escucha a los demás miembros y tomaba la mejor decisión, también no dejaba a ninguno de su equipo atrás aunque él resultara herido, ayudaba a los pequeños en sus entrenamientos, les contaba historias sobre la torre, incluso usaba su fuego espectral para entretenerlos. Perséfone. Eso es lindo, no solo pelea y sus obligaciones como líder, sino que también convive con los pequeños. Me recuerda a Hades cuando Melinoe era pequeña, sonriendo ante el recuerdo y mirando a su esposo. Hades simplemente volteó la mirada. Artemisa. Suena como un buen padre, tal vez si mi padre hubiera sido así no hubiera tenido una mala visión de los hombres, lástima que mi padre es bueno, él negando sin importancia en lo último. Zeus. Tan mala imagen tienes de mí, sintiéndose mal porque su hija favorita le dijo. Artemisa. Si con simplemente y todos estuvieron de acuerdo. Zeus. ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Artemisa. Te recuerdo que te disfrazaste de mí y violaste a una de mis cazadoras, molesta. Atenea. O cuando por tu culpa murió mi mejor amiga, molesta. Hera. Todas las veces que me has sido infiel, molesta. Dionisio. Que me prohibieras mi vino, molesto. Hermes. No querer arreglar mi cabaña en el campamento, molesto. Apolo. Que no ayudarás a mamá durante su embarazo, molesto. Demeter. Matar a Yasión con un rayo, molesta. Hades. Regalar a tu propia hija sin emoción. Poseidón. Culparme cada vez que pierdes tu rayo, molesto. Perky. Culparme del robo de su rayo, un poco molesto. Annabeth. Perky, ten cuidado, preocupada por su novio. Poseidón. Eso es verdad, dando una gran sonrisa al ver la mueca de su rival. Atenea. Tú fuiste el culpable de la primera, molesta recordando ese día. Artemisa. Bueno, en eso tienes razón, fue estúpida. Atenea. Gracias, hermana, con sarcasmo. Cuéntame más sobre tu madre. Vortex. Mientras subían la torre eran un equipo. Mi padre era de pelea cuerpo a cuerpo, corta, media y larga distancia. El señor Shukaku exploraba el campo, encontrando a los enemigos e informando sobre si había problemas. La señorita Matatabi los capturaba y destruía las trampas. Mientras que mi madre creaba los planes y estrategias de combate, además de capturar con su hielo, y no nos podemos olvidar de su habilidad con el faro, siendo capaz de crear una barrera muy poderosa. Atenea. Suenan como un buen equipo, entre los 4 cubren diferentes puntos y aspectos de la batalla. Hades. Debieron tener un buen entrenamiento, quisiera ver cómo eran sus batallas con interés por una buena batalla. Artemisa. ¿A qué se dedicaba cuando dejaron de subir la torre? Vortex. Mi madre era maestra, le enseñaba a los yokais jóvenes sobre historia, costumbres, tradiciones de diversos lugares de la torre. Quirón. Preparaba a los jóvenes para cuando llegue su momento de subir la torre, es un método que debió ayudar a reducir la muerte de yokais en la torre, viendo con interés ese método. Además de ayudar en sus entrenamientos, era fría pero con una actitud cálida y cariñosa. Muchos se enamoraron de ella pero su corazón solo era de mi papá, al igual que el de ella, sonriendo al recordar las historias sobre sus padres. Era. ¿Por qué en otros mundos los matrimonios son maravillosos? Deprimida por cómo en otros mundos los matrimonios son mejores que el de ella. Artemisa. Dijiste que tu padre hizo ese dragón como un regalo para ti, pero tu madre te dejó algún regalo. Vortex. El faro que te mostré hace años era de mi madre, ella había grabado varios vídeos de cómo mi padre se preocupaba por mí, también como yo sería lo mejor de ambos clanes, fue algo muy lindo cuando lo recuperé con él pude escuchar su voz y la de mi padre. Piper. Oh, eso es muy lindo, viendo con ternura la pantalla. Hestia. A pesar de que no pudieron estar a su lado a lo largo de su vida, él supo cuando lo querían. Hefesto vio con indiferencia la pantalla, recordando cómo su madre lo arrojó desde la cima del Olimpo. Artemisa. ¿Cómo lo conseguiste? Vortex. Cuando hizo el contrato con Deus para poder usar mi Shinso en el piso 105, Hermes. ¿Contrato? Atenea. Los regulares deben hacer contratos con todos los guardianes para poder usar bien su Shinso en cada piso. Por ejemplo, si tienen un contrato del piso 1 al piso 30, no podrán usar su Shinso en el piso 31. Aunque hay algunos regulares que no hacen los contratos. Clarice. ¿Qué los hará tan especiales?
Para que no tengan que hacer los contratos con interés. Malcolm. No es que no hacen los contratos, ellos deben tener desde su nacimiento contratos con los guardianes, por eso no los hacen al subir la torre. Los contratos son algo que ya tienen. Atenea le dio la razón ya que ella leyó esa parte, pero quería ver si su hija o hijo podían descubrirlo. Él me dio el faro de mi madre junto con los otros 8, Tyson. Ya entiendo, 9 faros por sus 9 colas. Pero no sería las complicado controlarlos. Perky. Deben haber entrenado para poder controlar los 9 al mismo tiempo con un encogimiento de hombros. Además de las Yokai Revengers. Varios alzaron una ceja por esto. Artemisa. Yokai Revengers. Vortex. Son las armas de ignición de los líderes yokais, una para cada líder. Deus me entrego las 10 ya que soy el último de los yokais, además de un inventario de armas para ellos. Hades. Inventario de armas. Atenea. Los inventarios de armas sirven para guardar las armas que tienen, pueden hacerlos aparecer y desaparecer a voluntad propia. Hades. En pocas palabras, sirven para que no estén cargando sus armas. Atenea. Más o menos. Hades. Es interesante. Además estas Yokai Revengers deben amplificar o ayudar con las habilidades de cada líder. Frank. Tengo curiosidad de cómo serán estas armas, y cómo serán cuando activen la ignición con mucho interés. Con el faro supe más sobre mi gente. Y sobre el regalo de mi madre, fue una canción que ella siempre cantaba durante el embarazo, además de que me cantó esa canción cuando nací mostrando una sonrisa cariñosa. Leto. Jejeje, me recuerda a mí. Cuando estaba embarazada cantaba mientras sobaba mi vientre y también cuando nacieron mirando en dirección de su hija e hijo. El dudo simplemente sonrió ante tales recuerdos de su juventud. Artemisa sonrió por escuchar cómo Vortex hablaba de manera tan cariñosa de sus padres a pesar de que nunca los conoció. Estia. Sin estar a su lado, siempre supo del cariño que sus padres le tenían estando feliz por el cariño familiar. Estuvieron en silencio algunos minutos. Vortex. Jeje llamando la atención de Artemisa. Artemisa. ¿De qué te ríes? Vortex. Al estar en este mundo me he podido dar cuenta de las diferencias entre el sol y la luna. Artemisa. ¿Cuáles serían esas diferencias? Curiosa. En la sala estallaron a risas por esas palabras, algunos están rodando por el piso, otros llorando de la risa y otros con pequeñas sonrisas. Hermes. Oh, hombre, esa es la descripción perfecta de Apolo limpiándose una lágrima. Dionisio. Hasta su cabaña llama la atención, aún no entiendo cómo sus hijos no están ciegos de estar viéndola todo el tiempo. Hades. No tienen elección, tienen que vivir en esa monstruosidad que llaman cabaña. Perky. No solo ellos sufren, nosotros también haciendo una mueca al recordar el dolor de cabeza y ojos que le causa la cabaña. Los demás semidioses, semidiosas, Grover y Thalía le dieron la razón a esas palabras. Apolo. Oh vamos, no es tan malo. Además la cabaña de Artemisa brilla de plateado señalando a su hermana. Artemisa. Al menos mi cabaña no tiene el riesgo de dejar ciegos a quienes la miran defendiéndose mientras tenía una sonrisa. Artemisa se rió porque era una descripción muy acertada de su hermano. Artemisa. Totalmente de acuerdo. Artemisa. Y de la luna. Vortex. La luna es todo lo contrario. Una dama hermosa pero fuerte, que guía a los demás en la oscuridad y penumbra de la noche. Con sus fases nos demuestra su belleza de diferentes formas, cuando no está nos deja ansiosos de volver a verla. Los animales nocturnos solo salen de noche para poder admitir su eterna belleza, sonriendo y mirando en dirección de Artemisa. Las mejillas de Artemisa adquirieron un brillo dorado. Hermes. Es un poeta, es un poeta. Apolo. Oh, me ofende a mí pero halaga a mi hermanita cruzado de brazos. Leto. Hijo, eso se debe a que él está enamorado de Artemisa. Afrodita. Eso suena a una declaración de amor, claro de manera indirecta pero es un lindo poema de amor sonriendo. Hades. ¿Por qué sonríes? Afrodita. Ver a Artemisa enamorada es bueno sin borrar su sonrisa. Las mejillas de Artemisa adquirieron un brillo dorado, pero fueron lo necesario para poder tomar valor. Artemisa. Vortex quiero decirte algo levantando. Vortex. Yo también imitando la acción y quedando frente a ella. Artemisa. Durante los últimos años, he pensado de ti en una manera diferente, pero sé que tú tienes un sueño el cual es tener una familia, lo cual yo no puedo darte. Pero igualmente te lo quiero decir. Afrodita. Si te ama de verdad no le importará eso. Eso es verdad, en muchos matrimonios uno a ambos de los integrantes son estéril, pero eso no les importa, lo que realmente les importa es el amor que se tienen entre ellos. Tranquila pero sonriendo, varios se sorprendieron por las palabras. Vortex. Yo también, lo que quiero decirte es que no puedo dejar de pensar en ti, haces que actúe de una manera en la que nunca había actuado.
Ambos tomaron aire para poder decir sus andos. Te amo y quiero que seas mi pareja. Silencio era todo lo que había, ambos se sorprendieron pero estaban felices. Piper. Qué lindo, pero aún no es oficial así que hay que esperar. Thalía. Estoy de acuerdo, aunque me pregunto Vortex entrenará a las cazadoras. Artemisa. Creí que sentirías lo mismo que yo siento por ti feliz y unas pequeñas lágrimas en sus ojos. Vortex. Artemisa yo te amo demasiado y quiero estar a tu lado para siempre estando muy cerca de ella. Tritón. Al ambos ser inmortales hablamos de mucho tiempo sabiendo cómo es la inmortalidad. Artemisa. Yo también te amo demasiado, pero creí que no me aceptaría debido a mi juramento. Afrodita. Y otra vez ese puta juramento frunciendo el ceño. Vortex. Tu juramento es de castidad eterna. Nunca mencionaron que no podías tener pareja limpiándole las lágrimas que salían. Atenea. Sí, esa es una salida del juramento. Afrodita. ¿Por qué no andan con alguien? Atenea. Me gusta estar soltera. Afrodita. Pero para que te diviertas no es necesario que estés en una relación. Hera. Afrodita déjalas, ellas no han de aceptar una relación debido a que han de buscar al adecuado con quien pasar el resto de sus días. Pero viendo a los hombres de la familia no es de sorprender que no quieran tener pareja mirando a los hombres presentes y todas las mujeres le dieron la razón a Artemisa. Pero. ¿Tú quieres tener hijos? Vortex. Para mí tú eres más importante. Además, tenerte es todo lo que necesito, lo demás me da igual dándole un beso en los labios mientras ponía sus brazos alrededor de su cintura. Afrodita y Piper. Oh, qué lindo. Hermes. No dirás nada mirando a Apolo. Apolo. Siendo sincero Vortex me cae un poco bien, quiero ver cómo avanza su relación. Artemisa estaba feliz y correspondió el beso mientras le envolvía el cuello con sus brazos. Solo la noche y la luna fueron testigos del amor de un yokai y una cazadora. Jason. Y ese es el final cerrando el libro. Artemisa no decía nada aún después de escuchar todo estaba sorprendida. Apolo. Yo quiero leer el libro apareció sobre las piernas de Apolo. Fin del capítulo 8.